Bueno, entonces, el primer concepto que tenemos que entender es cuándo se ejecuta del lado del cliente y cuándo se ejecuta del lado del proveedor, perdón, del lado del servidor. Entonces, el cliente significa, en este caso, por ejemplo, cuando ustedes están viendo, esto que está acá, ¿se ejecuta del lado del cliente o del lado del servidor? No sé si están viendo lo que estoy marcando. Este body, fin body, Cliente. el lado del cliente. ¿Está? ¿Por qué? Porque esto es un HTML. Entonces, cuando es un HTML, esto se ejecuta al lado del cliente. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, tengo digamos, ingresa un botón Submit, ¿está? Que cuando yo presiono el botón Registrar, lo que hace es, todo este formulario le envía al servidor. Y cuando envía al servidor le dice, ¿qué acción tengo que hacer? Tengo que ejecutar el programa página 2.php por método POST. Entonces, ¿qué es el método POST y el método GET? El método POST es un método que cuando envía al navegador, envía en forma encriptada. Y el método GET envía al navegador en forma desencriptada. Entonces, cuando yo voy a enviar dato importante, por lógica siempre el método POST. Por ahora, por nivel de seguridad, todo es POST. Ya no es más GET. Bueno, entonces, si acá yo en una página, digo con extensión HTML, es si acá en esta página yo agrego comandos en PHP, no me va a ejecutar el PHP porque dice, toda esta página se ejecuta en el lado del cliente. Lo único que puedo ejecutar en un futuro, acá dentro de esto, es un JavaScript. Entonces, se nos arma una galleta a veces decir, bueno, ¿qué es? ¿Está del lado del cliente, del lado del servidor? ¿Dónde estoy? Entonces, por lógica, mucho más fácil es digamos, darle una extensión .php y que después el navegador decida dónde está, del lado del cliente o del lado del navegador. ¿Tá? Esto, digamos, estamos haciendo una programación así muy tradicional, nos estamos armando una programación en 3 capas, que yo le decía, la vista, el proceso y el almacenamiento. Por ahora sí estamos viendo cómo teóricamente cómo resolvíamos en Python, que en Python es mucho más fácil. Porque yo digo, ingreso una instrucción y abajo ya hago la operación. Acá tengo que pensar quién hace la operación, lo hace el servidor, lo hace el cliente. Y eso se complica ese mentalmente. Bueno, entonces, fíjense, cuando presiona el botón Submit, lo que hace es todo este formulario, por eso dice form/form, todo lo que está acá adentro, envía al servidor. Y cuando llega al servidor le dice, ejecutame en la página 2.php. Entonces, a ver un poquito, no sé si hay más gente, pero le voy a admitir acá. Admin, admin, admin. Bueno, entonces, eh, cuando viene y se ejecuta del lado del servidor página 2.php, fíjense que dice .php. Entonces, todo esto el navegador dice, no, esto es, hasta acá es HTML. Entonces lo resuelve el navegador. Y de acá hasta acá, esto lo resuelve el servidor. Entonces, fin de participar. Entonces, fíjense acá, cuando recibe el PHP, ¿cómo se ve que comienza el PHP? El lenguaje de programación comienza acá y termina acá. Bueno, en este caso, lo que está haciendo es abrir el archivo, el nombre del archivo es datos.txt, modo A, que era modo append, y lo que está haciendo es, con esta instrucción frequest, está capturando los nombres de variables que trae el archivo. Entonces, con mando fput, lo que está haciendo es grabar físicamente en el archivo y cerrar. Entonces, y el /n era digamos, el avance de página, el avance del enter, vamos a decir, para que me quede armado en el registro. ¿Esto se entendió así? ¿Alguna pregunta de lo que es enviar al servidor y regresar con el ejercicio que le pedí? Hola, ¿alguna ¿Verdad? pregunta? ¿Sí? Ah. Eh, Cuando vio que son dos páginas, Sí. siempre va a ser así, una porque vio que en la página uno es todo el lenguaje HTML Sí. y después en la otra es PHP. Siempre va a ser así ese método.
No, esto fue para O empezar. puntualmente ahora es eso? No, esto puntualmente ahora para que se entienda, es cierto. Ah, ok. Pero yo le aconsejo a ustedes que todo sea PHP, porque es mucho más fácil ver el código en una misma pantalla, en un mismo programa, eh, que estar llamando diferentes programas. ¿Me entiendes? Eso para mí es muy complicado. Es muy importante acá manejar lo que son funciones. Entonces, todo lo que sea proceso, funciones, ir trabajando mejor, entonces lo podemos armar. Y también vamos a dar lo que es JavaScript, entonces vemos qué es lo que se puede resolver con JavaScript, qué es lo que no se puede resolver. Entonces, bueno, por eso la idea inicial es que ustedes interpreten cómo graba un archivo plano, cómo recibió el servidor el dato. Ese sería el punto más importante. Bueno, yo le agregué, ¿hay alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos? Bueno, yo le agregué a ustedes esta ayuda, vamos a decir así, que hoy para poder dar la clase. Encontré este ejemplo de cómo manejar internamente, cómo separar los campos, porque decía, bueno, yo utilizaría como un comando split y bueno, desarmo el campo para poder utilizar, si poder sacar la cantidad de varones, cantidad de mujeres, etcétera, cuando se produce. El primer concepto que tenemos que saber es cómo se enlaza el servidor con el cliente. La única instrucción que existe es el hecho. Entonces, no hay forma de pasar un comando HTML, un comando PHP en HTML. Tenemos que programar acá todos los comandos como si fuera HTML, que está entre comillas, ¿cierto? Todas estas cosas. Fíjense que acá le está poniendo P-P, etcétera. Eso es lo que habían visto la otra vez, qué es lo que estaba haciendo. Y el comando hecho lo que está enviando el resultado al cliente. ¿Tá? Entonces, en este caso, por ejemplo, le muestro un ejemplo. Acá dice abrir el archivo. En el caso esto le da un error. En este caso le da un ejemplo que dice leemos un determinado número de caracteres. En este caso le está diciendo volvemos a situar el puntero al principio del archivo. Acá leemos hasta el final del archivo. ¿Está? Y le muestra cómo imprimo, cómo envío el resultado. Esto sería lindo, porque ustedes lo copian, lo pegan y lo prueban. En este caso, fíjense cómo el sistema, con este comando archivo, lo que hace es ya cargar una variable de datos y acá empieza a desarmar en diferentes variables. Para que después, en caso de que yo tenga que hacer consulta, bueno, utilizaría de esta forma. Y fíjense que todo es hecho. ¿Está? Todo es hecho. Bueno, hasta ahí estamos. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Dónde se encontraba un problema con los ejercicios de grabar archivo y leer? ¿Alguien, gente, ¿Cómo, profe? algún problema con respecto al ejercicio, digamos, de grabar archivo, leer archivo en PHP y hacer el ejercicio eso que tenían que hacer? Porque vi que todos presentaron, la mayoría presentó. Digamos, en grupo, no en grupo, mucha gente presentó. Yo creo que tuve un pequeño drama al momento de intentar hacer un hecho dentro de PHP Ajá, por el hecho de que intenté sumarle un formato de HTML y el barra T, barra invertida T me lo tomaba como un tab en vez de está bien. Ahí está. como una, no me acuerdo cómo se llama. Pero lo encontraste por la vuelta. Sí, tuve que Está, sacarlo, pero no pude hacer dentro del PHP. está bien. Fíjate este ejemplo, justamente lo estaba viendo. Acá esto significa que aparece en la pantalla, dice 10 minutos para cerrar. ¿Qué le digo? ¿Cierra nomás? Upgrade, remueve el minuto límite. Esto en este caso para que no nos corte, usted que está más canchero que yo. No, eso tendría que pagar para que no se corte. Bueno, Así sí, que sí. cerrarlo no. Bueno, a ver si se corta, volvemos a marcar, me dijeron que está. Bueno, pasamos entonces al otro tema. Eh, bueno, lo que ustedes tienen que entender con respecto a normalización de base de datos es el hecho de que, digamos, existen varios tipos de normalizaciones. Entonces,
La condición es justamente esta punta, le muestra de la mano que no tiene que haber datos repetitivos. Vamos directamente acá a esta parte, donde le muestra decir cómo quedaría. Entonces, bueno, es medio complicado entender todo esto acá. Bueno, primer paso. Ustedes hicieron una tabla cliente, ¿o cierto? Una tabla persona, una tabla de proveedores. Con respecto a eso, ¿cómo lo plantearon, ¿no es cierto? Lo armaron primero, por el caso de eso que yo le decía, bueno, aquellos que llegaron recién, considero que tiene que haber una tabla persona, es decir, el primer concepto es que tiene que haber datos repetitivos. Si yo hago tres tablas, clientes, proveedores y empleados, y en el programa de factura de venta, el proveedor tiene tanto derecho a comprar como el empleado. Entonces, si tengo tres tablas, me veo obligado a repetir el dato en cada combinación. ¿Se entiende eso? Y eso es, digamos, para un operador, deciste, un operador le va a decir, mire, yo no quiero cargar tres veces los mismos datos. Entonces, la forma de solucionar es hacer una tabla persona y hacer una tabla, digamos, podemos hacer una tabla cliente, proveedor, empleado para grabar datos que no se reflejan en la tabla persona. Por ejemplo, en el caso de empleado, si tiene hijo a cargo, no tiene hijo a cargo, los datos de la mujer, etcétera. ¿Se entiende? Y ahí ver la relación. Fíjense acá en este caso, supongamos que este sea la tabla que ustedes están viendo en la pantalla, la entidad que existe la relación entre los datos de la persona, supongamos que acá dice empresa, estos sean los datos digamos, de la persona. Y acá yo combinaría las relaciones de clave con, digamos, con los datos faltantes. En este caso, este ejemplo lo que hace es mostrar la dirección URL y fíjense que se está, digamos, son las direcciones, digamos, de correo. Bueno, entonces, vamos a este que está acá. Un momentito. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Bueno, lo que nosotros tenemos que interpretar acá es cómo hacer una base de datos, qué es una base de datos, qué es una tabla y la entidad de relaciones. Entonces, bueno, entonces la base de datos en sí es un administrador que le soluciona los problemas a ustedes, que todo el manejo de almacenamiento, búsqueda, todo lo que sea el tipo de consistencia de datos, entidad de relaciones, lo resuelve todo digamos, el motor de base de datos. Si eso lo tendríamos que programar en Python, nosotros somos dueños y tenemos que armar todas las combinaciones. Ese es complicado. Entonces, fíjense, todos estos son diferentes motores de base de datos. MySQL, MariaDB, etc. Ahora dicen que este ya es pago y esto es gratis, MariaDB, que lo compró la empresa Oracle, etc. Bueno, depende de ustedes dónde se van a trabajar, si ustedes van a trabajar en renta o en la municipalidad están usando Oracle. Y bueno, en este caso con Fabio ustedes van a dar mi SQL Server, Microsoft SQL Server. ¿Por qué yo utilicé mi SQL? Porque en su momento era gratis y hasta ahora sí es gratis. La ventaja que yo tengo es que con un hosting de 250 pesos por mes, yo tengo toda la estructura que ustedes tienen digamos, un hosting gratuito como 00 Web Host. Y por 250 pesos tengo todo, es decir, es un regalo, algo montado en la nube. Yo utilizo la empresa Don Web, que me cobran eso, con un club server. Si un club server me permite a mí crecer a medida que voy necesitando. Cuando más espacio en disco tengo, voy al RappiPago, pago y ya está. O cuando necesito más memoria, más tipo de microprocesador, voy en un RappiPago y ya resuelvo mi problema. Entonces, esa es una gran ventaja por el hecho de que no me limita el crecimiento físico de un servidor dedicado. El servidor dedicado, digamos, me da la seguridad que es algo dedicado, que es dueño. Yo soy el dueño de esa parte, digamos, física. Yo en las empresas grandes tengo todos servidores dedicados, pero una cuestión de que tengo miedo que un club server no rinda como un servidor dedicado.
Ese es un, digamos, así en forma de tranquila, teóricamente, porque estamos hablando de 200 terminales conectadas en línea vendiendo pasajes. Entonces, no sé si se bancaría. Tampoco no puedo probar con un cliente grande. Entonces, por ahora le hago contratar un servidor dedicado que le sale 3.000 pesos por mes, que no es plata por una empresa, es plata de chipero, vamos a decir así. Y entonces realmente a mí me da la tranquilidad. Lo malo que tiene es que físicamente yo tengo que hacer migraciones, etcétera, hacer todas las combinaciones y se me complica. Eso es lo malo, vamos a decir. Bueno, entonces, lo que tengo que hacer en una base de datos sería, damos un nombre a la base de datos, en este caso como base 1, que le llamáis sistema pizzería, como ustedes quieran decir, y dentro de la base 1 tengo todas las tablas, ¿cierto? Donde voy a la opción crear tablas, y dentro de tabla lo que hago es definir la tabla. De caso, bueno, ustedes van a creo la tabla alumno con 4 columnas, y acá cargo los nombres de campo. Eso ustedes hicieron una práctica, ¿llegaron a hacer todo? La primera parte, que empezaban los primeros ejercicios. Sí, Sí. sí. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber acá, digamos, para no complicarnos la vida en programación? Porque acá usted tiene que pensar que esto tiene que ser un sistema, un multisistema, es decir, ya del lado, la vista, es decir, lo puedo cargar en un celular, lo puedo cargar en cualquier tipo de dispositivo. Entonces, si yo acá en la parte de tablas me complico buscando campos especiales, después si yo programo en Java, tengo que volver otra vez a ver cómo se transforma ese comando para que pueda insertar en la base de datos. Y ahí me complico. Entonces yo como regla, a nivel de programación de no romperme la cabeza, yo digo, ¿es un entero, es un decimal o es un varchar? Inclusive en el campo fecha, se puede crear el campo fecha. Hay varios tipos de formatos, y fecha, hora, minutos, y todos los niveles de campo. Pero cuando tengo que almacenar de tal forma para que pueda insertar ese dato. Entonces, no es lo mismo la programación, armar el comando digamos, de transformación en una programación en Java que en una programación PHP. Cambia la cosa. Entonces ahí se complica. Y lo malo que tiene, cuando uno está programando esto, que si hay un error de almacenamiento, no anda el programa. Anda, ya todo como si fuera que anda, pero no graba nada. Y uno queda loco porque no tengo una herramienta para poder analizar. Ahora, por suerte, el Chrome ya nos da una herramienta de programación que si ustedes ingresan acá en esta parte, no sé si ven la pantalla, es donde yo estoy entrando. Acá, herramienta de desarrollador. Entré, el Chrome tiene acá, estos 3 puntitos. ¿Ustedes ven eso? Hola. Sí, profe. Y acá donde dice herramienta al desarrollador, ustedes tienen herramienta al desarrollador, y acá fíjense que aparece toda la parte de programación. Entonces ustedes pueden mirar la consola y ven viendo lo que se ejecuta. Esto es muy importante cuando empiezo a programar, porque no sé dónde está el error y esto me guía a mí dónde está el error. Voy a cerrar esto. Bueno, entonces fíjense esto, empiecen a analizar eso que les digo, para que les resulte más fácil cuando empiezan a programar. Bueno, entonces, el otro tema es, supongamos que este sea la tabla persona, ¿tá? Entonces, lo más importante es que tenga un campo clave, ¿tá? Este campo clave, siempre una tabla, para evitar problemas, lo que hacemos es que sea autoincrementable. El primer campo clave, que sea autoincrementable. Bueno, y cuando yo voy a hacer la relación, digo que es una clave primaria.